Decisions. Y si tú ves las guías, todas ellas tienen diferentes niveles de objetivos de la hemoglobina A1C. La Asociación Americana de Diabetes sugiere que nosotros deberíamos tener la mayor cantidad de personas con una hemoglobina A1C menor de 7. El Colegio de Endocrinos dice, y los europeos dicen menos de 6.5, si lo puedes hacer, si es que lo haces sin hipoglicemia. Y una gran discusión es el Colegio Americano de Médicos, que dice que deberíamos tener una hemoglobina A1C entre 7 y 8. Entonces, hace más o menos 5 meses atrás estuvimos en Nueva York, las 4 sociedades, endocrinos, el Colegio Americano de Endocrinología, el ADA y el ACP, para discutir esto. Y yo creo que lo que el Colegio Americano de Médicos está bien, que tú debes tratar de bajar la hemoglobina A1C alrededor de 7, si es que lo puedes hacer sin hipoglicemia. Pero si tú tienes una persona joven con una expectativa de vida más de 10 años, 15 años, que sabrá Dios cuándo uno se va a morir, ¿no es verdad? Pero si tú crees que el paciente joven todavía tiene fuerzas para dar para adelante, posiblemente llegarlo cerca de 7 sería lo ideal. Pero lo que sí hay que hacer es tratar de prevenir la hipoglicemia. Entonces, ¿por qué razón nosotros seguimos tratando de bajar los niveles de hemoglobina A1C? ¿Y por qué lo seguimos la hemoglobina A1C? Porque yo creo que es la mejor forma como se ha sido correlacionado con complicaciones. Y aquí tú ves con diabetes tipo 1, por ejemplo, este estudio que se llama DCST o Diabetes Complication Control Trial. Fue publicado hace más de 20 años atrás, pero fue claramente que mientras más altos los niveles de hemoglobina A1C, mayor es el riesgo de complicaciones microvasculares, ¿no es verdad? La retinopatía, la nefropatía, la enfermedad periférica, neuropatía, amputaciones. Y también nosotros aprendimos en este estudio es que si tú bajas la hemoglobina A1C menor de 7 comparados con 8.59, tú tienes una disminución significativa de las complicaciones. Y en diabetes tipo 1, tú puedes prevenir complicaciones en casi la mitad de las personas, bajando los niveles de hemoglobina A1C. En diabetes tipo 2, el estudio clásico de muchos años atrás, es el que nosotros discutíamos ayer, es el United Kingdom Prospective Diabetes Studies, que es UKPDS, el del Reino Unido. Y ellos hicieron y trataron de mantener una hemoglobina A1C menor de 7 en la mano izquierda, aunque lo hicieron solamente por pocos años, 5 o 6 años, y luego se elevó la hemoglobina A1C. Pero el grupo intensificado, de intensificación tuvo entre 20 y 30 y 40% de disminución de complicaciones. Y esto fue hecho en los años 80, 90, cuando solamente teníamos sulfonilureas, metformina e insulina. O sea, tú eres capaz de mantener y disminuir las complicaciones si tú mejoras el nivel de hemoglobina A1C. Entonces, ¿a dónde estamos? Yo creo que lo más importante es la individualización del tratamiento de las personas. Y debes de llevar a tener una hemoglobina A1C, mientras más bajo es mejor, si lo puedes hacer sin efectos indeseables, sin hipoglicemias. Entonces, el Colegio Americano de Médicos publica lo que está en la mano izquierda. Y tú tienes que balancear el riesgo-beneficio. Y para hacer esto, la Asociación Americana de Diabetes ha sugerido que tú tienes una serie de consideraciones. Primero es hipoglicemia. Entonces, si tienes hipoglicemia, tú no vas a seguir empujando el tren, ¿no es verdad? Porque la hipoglicemia está asociada con complicaciones. Segundo es la presencia de enfermedades asociadas, ¿no es verdad? Si tienes un paciente que ya está ciego, tiene insuficiencia renal, está amputado, ya el tren ya se fue de la estación, ya estás tarde. Lo que queremos es bajarle hemoglobina A1C para prevenir las complicaciones a largo tiempo. Y esto es lo que nosotros llamamos la individualización del tratamiento. Entonces, el día lunes, cuando ustedes vayan a la clínica, tienes el primer paciente con diabetes. No todo el mundo debe estar en 7. No todo el mundo debe estar en 6.5. Usted es la única persona que puede decidir cuál es el nivel de hemoglobina A1C. Es usted y su paciente. Tiene recursos, no tiene recursos, tiene hipoglicemia, tiene complicaciones. Pero en general, los niveles de hemoglobina A1C deberían estar más o menos alrededor. Perdón, estoy jugando.
más o menos alrededor de 7. Y yo creo que este mensaje es sumamente importante. No importa dónde comienzas, pero cada porcentaje de 1% de hemoglobina C está asociado con una disminución de enfermedad cardiovascular, microvasculares. Entonces, mientras más bajo es mejor si lo puedes hacer sin complicaciones. Y hay varios estudios, y ayer hablábamos algo de esto, es que si tú tienes hipoglicemia, por ejemplo, en este estudio que se llama ACCORD, que fueron más de 10,000 personas en los Estados Unidos que trató de llevar la hemoglobina C menor de 6.5. Y por supuesto las personas tuvieron más hipoglicemia. Y las personas que tuvieron hipoglicemia tuvieron un mayor riesgo de muerte. Ahora, hay muchas consideraciones por qué razón la hipoglicemia pueda estar asociada. Posiblemente la persona que desarrolla hipoglicemia es más enfermo que la que no tiene hipoglicemia, tiene más insuficiencia renal, tiene más complicaciones. Pero se ha muy reconocido que la hipoglicemia aumenta el riesgo cardiovascular por arritmias, porque aumenta el espacio QT, y posiblemente esta sea la relación. No solamente en el ACCORD, pero otros estudios, por ejemplo, el UKPDS, el ADVANCE, que fue con sulfonilureas, que todos ellos demuestran que el riesgo de hipoglicemia, que la hipoglicemia aumenta el riesgo cardiovascular, aumenta las admisiones al hospital, es sumamente caro. Entonces, muy claro esto de aquí. Y esta es la razón que hablábamos antes, que aumenta el espacio QT, y posiblemente esto sea lo que sucede. Ahora, más que enfermedad cardiovascular, la hipoglicemia está asociada con otras cosas. Primero, si tú le das a un paciente un medicamento que le produce hipoglicemia, el paciente le coge miedo al medicamento. Y hay muchos estudios que demuestran, primero, que no va a poder, ese paciente pierde la adherencia al tratamiento. Segundo, la calidad de vida está afectada. Hay aumento de muertes cardiovasculares, caídas, fracturas. Entonces, el concepto actual es que tú debes de bajar lo que es la hemoglobina 1C, o sea, la eficacia, pero en la otra mano tú tienes que ver la seguridad. Y de ahí es que ustedes tienen que tener individualización del tratamiento, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿cuáles son las maneras de tratar a los pacientes? Y tenemos 3 cosas, ¿no? ¿Verdad? Primero, el estilo de vida, dieta y ejercicio. Segundo, agentes farmacológicos. Y tercero, medidas para perder peso corporal. Entonces, dieta y ejercicio es lo más importante en el tratamiento de la diabetes. Lo más importante. No hay ningún medicamento que funcione si el paciente no lleva un buen programa dietético nutricional. Ninguno. Tú vas a comer, si la persona no come bien, posiblemente va a terminar en insulina, grandes dosis de insulina que producen más aumento de peso, más riesgo de hipoglicemia. Entonces nosotros tenemos una dietista, en todos los pacientes ven a los dietistas. En nuestra clínica nosotros manejamos aproximadamente de 80 a 100 pacientes al día. Tenemos 5 educadores de diabetes y todos los pacientes alguna vez tienen que ir a las clases de diabetes porque la nutrición es lo más importante. La otra cosa es el ejercicio, ¿no es verdad? Ya Patricio hablaba del ejercicio. El ejercicio ayuda no tanto con el peso, pero aumenta la sensibilidad a la insulina. Entonces, si una persona que hace ejercicio requiere menos insulina, requiere menos medicamentos, y por supuesto si tienes más masa corporal, pues mejora la sobrevida. Entonces, dieta y ejercicio tal vez sea lo más importante que ustedes pueden hacer con los pacientes. Y hay muchos estudios que demuestran todo esto de aquí, que el riesgo de complicaciones y la reducción de hemoglobina 1C con dieta y ejercicio es aproximadamente entre 0,5 y 1,5%. 1,5%. Dieta y ejercicio es mejor que cualquier medicamento moderno para el tratamiento de la diabetes. Segundo es medicamentos antidiabéticos, y aquí es lo que ustedes son clínicos, entonces es lo que yo voy a dedicar más tiempo. Entonces, hay muchísimas publicaciones recientes con diferentes mecanismos por los cuales se produce la diabetes. Pero básicamente son 2 cosas.
Uno es la secreción de la insulina y la otra es la sensibilidad a la insulina. Como sabemos, la insulina es producida por el páncreas. Toda persona que tiene diabetes tipo 2 tiene deficiencia de insulina, porque no puede producir tanta insulina para combatir la resistencia. Y la resistencia y la deficiencia de insulina es el mecanismo primordial para la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Y la segunda cosa es que hay una resistencia a la insulina, o sea que el cuerpo no responde bien a la insulina, muy probablemente relacionado con la inactividad física y la obesidad. Y lo que sucede es que una persona que tiene diabetes, pues tiene un aumento exagerado de la producción de glucosa. Y esto es el mecanismo por qué la metformina trabaja tan bien, porque disminuye la exagerada producción de glucosa. Ustedes tienen un paciente que le dicen, doctor, ayer en la noche yo tenía un azúcar de 180 y hoy día en la mañana tengo 220 y no he comido nada. Y es sencillamente porque el hígado de la persona con diabetes produce glucosa constantemente. El hígado de ustedes, así no coman, estén acostados el día domingo viendo televisión, produce aproximadamente 500 calorías, como una destroza al 5%, 70 mililitros por hora. Entonces, en la persona con diabetes, el hígado produce mucho más. Y la otra cosa es que debido a la resistencia a la insulina, la glucosa no se aclara en tejidos periféricos. Entonces, ustedes se preguntan, ¿qué puedo yo hacer para tratar a la diabetes? ¿Aumenta la insulina o mejora la sensibilidad a la glucosa y a la insulina? Y eso es lo que sabemos. La otra cosa es que ha sido muy demostrado que las personas con diabetes producen una disminución de la secreción de insulina y hay una pérdida continua de las células betas del páncreas. Hay varios estudios en cadáveres de gente que se murió por otras cosas y tú ves que la persona normal tiene tantos números de células betas, la persona con prediabetes un poco menos, la persona con diabetes menos. Y mientras más duración de la diabetes, menos cantidad de la secreción de insulina, menos cantidad de las células betas. Entonces, al principio, el tratar diabetes es sumamente fácil. No hay nada más fácil que tratar a un diabético de reciente comienzo. Pues él tiene células betas. Pero si tienes tú un paciente que tiene ya 10, 15, 20 años de evolución, ese paciente va a necesitar una combinación de medicamentos y posiblemente insulina. Y ya hablaremos después de la insulina, pero nosotros le decimos a todos los pacientes en nuestras clínicas el día 1 que si ellos viven lo suficiente van a prevenir las complicaciones, pero muy probablemente van a necesitar 2 o 3 medicamentos y más que nada insulina. Y no es porque el paciente no se cuida, esa es la historia natural de la enfermedad. Las células betas del páncreas de un paciente con diabetes tipo 2 está genéticamente programado a producir apoptosis o muerte celular. Entonces, ¿cuál es lo que sucede en el momento actual en el tratamiento de la diabetes? Tenemos 12 tipos de medicamentos con diferentes mecanismos de acción. Entonces, una persona como yo, que vive de la diabetes, pues facilito, ¿no es verdad? Pero una persona como muchos de ustedes se pregunta, bueno, ¿y cuál es el que yo debo usar? ¿Cómo le hago, no es verdad? Entonces, lo más importante es que la metformina es el tratamiento ideal, después de la dieta y el ejercicio. Entonces, la metformina ha sido recomendada, en Europa se ha usado por 60 años, en los Estados Unidos por 40 años, y todas las asociaciones del mundo entero sugieren o recomiendan el uso de metformina. ¿Por qué razón? Porque primero actúa en el mecanismo clásico o más importante de la glicemia en ayunas, que es la producción hepática de glucosa. Y hay una dogma en diabetes que mientras más bajo es el nivel de glucosa en la mañana, mejor es el control durante el día. Si tu glucosa está alta en la mañana, estás tratando de bajar el azúcar, es casi imposible el hacerlo. Y la metformina actúa por diferentes mecanismos, pero disminuye la producción hepática de glucosa. Y de ahí es
que tú vas a tener una acción relativamente rápida. En pocos días tú tienes la acción. Baja la hemoglobina 1C entre 1 y 2%. Es barato. En los Estados Unidos es gratis si vas a ciertas farmacias y cuesta no más de $2 a $4 por mes. Entonces es muy difícil y esta es la recomendación primordial. Y tiene tal vez, como hablábamos ayer, un posible protector cardiovascular. No produce aumento de peso y en muchas personas, especialmente en personas añosas, hasta puede producir pérdida de peso. Y tú ves aquí que en el UKPDS que hablábamos ayer, también la metformina tiene un efecto cardiovascular protector. Y si bien es cierto, no fue un cardiovascular outcome trial, lo que estamos hablando, hablábamos ayer, la metformina tiene un efecto cardioprotector o por lo menos cardioneutro y no aumenta el riesgo. Y estos beneficios de la metformina ha resultado que en la gran utilización de este medicamento en los pacientes en los Estados Unidos. Y 20 años atrás aproximadamente 60% estaba en metformina. Actualmente aproximadamente 80% está en metformina. Entonces los médicos están siguiendo las recomendaciones de las organizaciones. Pero hay que tener cuidado con ciertos aspectos. Primero es que tiene efectos indeseables. Y esto yo creo que es sumamente importante cuando ustedes hablan con los pacientes. Y yo le digo a todos mis pacientes que van a tener náuseas, vómitos y posiblemente diarrea. Porque si tú no le dices eso, doctor, esa metformina no. Entonces, y esto va a hacer que ustedes tienen que utilizar los medicamentos a baja dosis. Si yo desarrollo diabetes, ojalá que yo esté vivo por 20 años, no tengo ningún apuro en controlar el azúcar. Y debes de comenzar a dosis de 500 miligramos y subir, y no ir más allá de 2 gramos al día porque no te ayuda más. Entonces,